Vamos a empezar, muchachos. Vamos a orar para que Dios nos guíe, ¿verdad? Señor, gracias, Padre, te damos por esta mañana. Dios, gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra para poder conocerte a través de ella. Señor, te pedimos que las palabras que escuchemos hoy sean inspiradas por ti y que tú guíes, Señor, esta mañana, que es un tiempo precioso, Dios, para conocerte, para entender las cosas que tú has planeado para nosotros, y que tú bendigas esta reunión, Señor, que tú estés en medio de nosotros, tocando nuestros corazones y enseñándonos todas las cosas que tú has planeado para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por nuestra iglesia, por la bendición que tú nos das de reunirnos. Te pedimos que hoy seas tú el que hable, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a platicar acerca de esta carta que Pablo le escribe a la iglesia que está en la ciudad de Corinto. Y vamos a leer los primeros 9 versículos. Vamos a platicar acerca de la iglesia, de cuál es el concepto que Dios tiene de iglesia. Y vamos a ir entendiendo aquí varios puntos. Entonces vamos a leer los primeros 9 versículos, 1 Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia que tiene muchísimos problemas. La iglesia de Corinto es una iglesia conocida por todas las dificultades que ellos tenían internamente como iglesia. Había problemas legales entre hermanos, había adulterio, había problemas matrimoniales, había idolatría, había muchos conflictos entre ellos, había mucho pecado que ellos habían permitido en esta iglesia. Y bueno, pues la iglesia de Corinto en un sentido es igual a la iglesia que nosotros tenemos el día de hoy en nuestra época. El problema que tiene la iglesia es que es del mismo material que fue formada la iglesia de Corinto, material humano. Seres humanos somos los que formamos la iglesia de Dios, y el problema realmente en una iglesia siempre somos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos seres imperfectos. Todos somos seres imperfectos, y si somos honestos, todos debemos de reconocer esto. Debemos reconocer que hay cosas en nosotros que definitivamente no están bien, y realmente este es el fundamento de nuestra fe, la necesidad de un Salvador, porque nosotros, por nosotros mismos, al tener esta imperfección de la cual estamos hablando, pues no podemos alcanzar el cielo, no podemos alcanzar la salvación, no podemos alcanzar una vida plena por nosotros mismos, porque somos seres pecadores, somos seres imperfectos. Entonces, cuando tú no eres capaz de entender estos conceptos, el hecho de entender que en nosotros está esta imperfección, vamos a tener constantemente un sentimiento de inconformidad con nuestra iglesia. Y mucha gente, si tú te das cuenta, si tú platicas con muchos creyentes, muchos hermanos cristianos, ellos están buscando algo que no existe, una iglesia perfecta. Esta es una utopía, la verdad, y yo, como pastor de esta iglesia, la verdad es que trato de que nuestra iglesia sea pues lo mejor. No oro por los detalles, pero yo entiendo perfectamente que nuestra iglesia es una iglesia imperfecta, ¿no? Pero te voy a decir algo que debe de alentarnos mucho a nosotros como iglesia.
La imperfección de nuestra iglesia es lo que Dios va a usar para cambiarnos a cada uno de nosotros. Aquí dentro de esta imperfección se manifiesta nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra falta de sociabilidad, nuestras dudas. Y finalmente, cuando esto se manifiesta, Dios tiene la oportunidad de arreglarlo, de cambiar todas estas cosas que van saliendo a flote. Entonces, yo les tengo que decir que la iglesia, el cambio de iglesia no es la solución a los problemas en ningún momento. Realmente somos una iglesia chiquita, la verdad. Y ahorita creo que tenemos problemas chiquitos, ¿no? Cuando la iglesia es una iglesia grandota, pues hay problemas más grandotes. Y ahorita no hay este tipo de cosas en general. O sea, realmente en donde la gente está inconforme y se hacen movimientos y unos se quieren ir y otros se quieren quedar, etc. Pero yo sí quiero que tengamos esto en mente, que Dios nos puso en la iglesia en la que nosotros estamos y que el cambio de iglesia nunca va a ser la solución a nuestros problemas. ¿Quiere decir que no puedo cambiar de iglesia? Claro que no. O sea, si tú estás en una iglesia en donde se deja de predicar la doctrina sana, en donde se dejan a un lado los principios fundamentales de la Biblia, definitivamente no tienes que estar ahí. Que por cierto hay muchas iglesias así, en donde le dan su toque a la Biblia y le dan su interpretación a la Biblia. Entonces, realmente, en esta iglesia tú no debes de estar. Pero si es una iglesia en donde a lo mejor tiene detalles, a lo mejor tiene algunas cosas que no te gustan, pero es una iglesia en donde tú crees que Dios habla, en donde hay cosas que realmente impactan tu vida, entonces tú te tienes que quedar ahí. Porque si tú te mueves a otros lados, la insatisfacción va a continuar. Y esto es una constante. Yo esto lo he visto mucho, a mí me llama mucho la atención esto. Hay una brincadera de gente de iglesia a iglesia. No, pues como si fuera buffet, ¿no? No, pues esto ya no me gusta, pues mejor me voy al de allá, ahora como esto, ¿no? Y la gente anda yendo de un lado a otro, brincando de iglesias, de una iglesia a otra. Constantemente, muchachos, en las predicaciones que tenemos cada domingo, hablamos de que Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Y quién duda esto? Realmente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene una carrera, aquí para los muchachos que algún día van a estar pronto escogiendo carrera. Dios tiene una carrera para ustedes. Dios tiene una pareja para las personas que no se han casado. Dios tiene todo calculado y todo planeado para nosotros. Lo mismo pasa con la iglesia. Dios tiene un lugar en donde quiere bendecirnos, en donde quiere hablarnos, en donde quiere instruirnos a través de su palabra. Entonces Pablo está interesado en manifestar esto a la iglesia de Corinto. Está muy interesado en hacerles ver cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia, de qué se trata la iglesia y cómo está la iglesia formada en la mente de Dios. Dios es fiel. Terminamos leyendo el versículo 9, y Dios es fiel para irnos ubicando en el lugar que Él tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, cuando nosotros perdemos esto, cuando nosotros perdemos de vista de que Dios es fiel, de que todo lo debemos de hacer por amor a Él, entonces nuestra iglesia se convierte en una rutina monótona, en donde hay pura actividad y en donde hay pura obligación. Realmente Dios no quiere que nosotros vengamos aquí por obligación. Dios no quiere que hagamos las cosas para Él porque las tenemos que hacer, sino que Él quiere ir produciendo en nosotros una profunda convicción que tiene su fundamento en nuestro amor por Él. Que tu amor por Dios sea tan especial y tan grande que tú estés decidido a hacer todo lo que sea, lo que cueste, para agradarlo a Él y para trabajar para Dios. Entonces, el propósito que Dios tiene con una iglesia no es que estemos llenos de actividades, sino que el propósito de Dios a través de la iglesia es que maduremos, es que vayamos creciendo espiritualmente y vayamos madurando. En realidad Pablo no tenía muchas esperanzas en cuanto al material humano con el que estaba trabajando. Un poquito más adelante, en 1 Corintios 1:26, les dice Pablo a este mismo grupo de corintios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos,
y muchos nobles. O sea, Pablo dice, híjole, ni ustedes ni yo, ahora sí que tenemos mucha esperanza de éxito por nosotros mismos. No es que hayamos sido llamados porque tengamos algo en especial, sino que realmente hemos sido llamados porque Dios tiene un plan para nosotros. Recuerden lo que eran ustedes, les dice Pablo. Y en el fondo, es lo que ustedes siguen siendo el día de hoy. Ustedes, en su corazón, no son sabios el día de hoy, aunque ya se convirtieron, y aunque probablemente Dios ha hecho cosas en sus vidas, ustedes siguen sin ser sabios, sin ser poderosos, sin ser gente capacitada para nada. Dice Pablo en el mismo libro de Corintios que es un grupo necio y un grupo débil, y que este grupo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para hacerle ver al mundo la realidad de Dios. Dios usa personas débiles y defectuosas que han tomado la decisión de vivir en el poder, en la fuerza y en la gracia de Dios. Todos somos estas personas, débiles y defectuosas, pero que hemos decidido vivir dentro de la gracia y dentro del poder de Dios. Entonces, las exhortaciones que Pablo el día de hoy les está dando a la iglesia de Corinto, las escribe basadas en la capacidad que Dios tiene y no en la capacidad que el hombre tiene. Entonces vamos a hablar de la iglesia el día de hoy. Vamos a tocar algunos puntos después de esta introducción de los que habla Dios y de los que habla Pablo acerca de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia planeada por Dios para la iglesia? ¿No? Cómo la iglesia ha sido equipada por Dios con todos los dones, con todas las capacidades que necesita para funcionar bien, y cómo la iglesia está siendo sostenida por la fidelidad de Dios. Y nos vamos a basar en estos 9 versículos que leímos de inicio. Entonces vamos a empezar hablando acerca de la estrategia que Dios ha planeado para los creyentes. Realmente Dios no planeó que nosotros tuviéramos vuelos solitarios, como los aviones han ido a los air shows aquí de los aviones. Hay de todo, ¿no? Hay cuates aventándose en paracaídas, hay de todo, ¿no? Y hay algunos aviones que van solitos y hacen sus piruetas, son bonitos. Pero cuando ves así todo el grupo de aviones que van avanzando y hacen un ruido, a mí me encanta, se me hace padrísimo, ¿no? Y yo veo la iglesia de esta misma forma, en donde no estamos llamados a hacer así el avioncito solitario que va por ahí haciendo sus piruetas, sino que estamos llamados a hacer un vuelo en formación, en donde es muy importante lo que hace el de junto a ti, es muy importante lo que tú haces. Muchos conceptos como el de la escuela en casa, por ejemplo, que es un concepto que se usa mucho en Estados Unidos, en donde tú educas a tus hijos en la casa y tú les enseñas muchas cosas que están diseñadas para hacerse de manera individual, pero la iglesia no es una de esas cosas. La iglesia no está diseñada para que tú los domingos prendas tu televisión y estés tú solo, o a lo mejor con tu familia lo mucho, y escuchen al predicador fulanito de tal, y esa sea la iglesia. Puedes recibir enseñanza, puedes recibir bendición a través de las predicaciones, pero dice la Biblia que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregarte, es importante ver lo que está haciendo el de junto, alentarte con su vida, aprender de los demás. Créanme que yo aprendo de cada una de las personas que Dios ha puesto en mi vida. De cada uno de ustedes les prometo que yo aprendo cosas en diferentes sentidos y en diferentes formas. Y realmente yo estoy seguro que a mí Dios me puso en este grupo porque quiere que yo aprenda de ustedes. Dios quiere que ustedes me alienten y que yo los aliente también a ustedes. La iglesia nunca estuvo diseñada para que fuera de manera solitaria. Dice el versículo 1, ya metiéndonos de nuevo a nuestro pasaje. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El testimonio de Pablo es maravilloso. Pablo salió de una vida de odio, de incredulidad, de religiosidad, para toparse con Jesucristo resucitado. La historia es increíble en el libro de Hechos. Cuando Pablo va en su camino a Damasco, ve la luz, oye la voz, y a partir de ahí su vida es transformada de una manera impresionante.
De un día para otro, Pablo pasa de ser un perseguidor y un hombre que está respirando odio y muerte, dice la Biblia, a ser una persona que ama profundamente a Dios y quiere entregarle totalmente su vida. Y dice el pasaje que él fue llamado a servir a Dios. Pablo no fue elegido ni por decisión popular, ni por democracia, ni por votación. No, realmente Pablo fue llamado por Dios. Todas las personas que tenemos el privilegio de tener la guía sobre un grupo, dice Dios que somos llamados a hacerlo. No es de que algún día, probablemente a algunos les he platicado cómo Dios de una manera tocó mi vida en un día muy específico para formar este grupo. Y no fue de, pues se me ocurre, vamos a hacer algo, ¿no? A ver, ¿por qué no organizamos aquí una iglesia, ¿no? Como si fuera equipo de fútbol, ¿no? Realmente así no es. Realmente Pablo, como todos los líderes de los grupos que Dios forma, tienen un llamado muy especial. Aquí Pablo lo está corroborando, lo está recordando una vez más. Pablo en sus cartas así lo hacía. Yo fui llamado por Dios para un trabajo muy específico y para un ministerio muy especial. La posición del apóstol era una posición única. Tú tenías que ser llamado por Dios para ser apóstol. Tú tenías que ver a Jesucristo con tus propios ojos. El día de hoy ya no hay apóstoles. Los apóstoles ya se murieron. Fueron personas asignadas y personas designadas para poner los fundamentos de la iglesia. Los fundamentos ya están puestos. Hace alrededor de 2000 años, estos hombres pusieron todo el fundamento de la iglesia que tenemos el día de hoy. Las construcciones solamente tienen un fundamento. No tienes que estar poniendo un fundamento, construyes 3 pisos y otro fundamento. No, el fundamento ya está puesto desde el inicio. Cuando empieza la construcción, se pone el fundamento para toda la construcción. Fue lo que estos hombres hicieron. En el libro de Efesios dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles pusieron este fundamento y cumplieron con su propósito, y el día de hoy ya no está. Inclusive Pablo menciona a su hermano Sóstenes como su hermano, no como un título que a él se le ocurrió ponerle en ese momento. Él era su hermano. Dios pone todos los títulos de las personas que forman parte de la iglesia. Y este hombre Sóstenes era el principal de una sinagoga, que también esto es padrísimo verlo en el Nuevo Testamento, como Dios va convirtiendo a la gente muy religiosa. Ellos eran judíos de renombre, judíos reconocidos por su trayectoria, y ahora era el líder de la sinagoga. Lo trataban como maestro, lo trataban como alguien realmente de mucho respeto, y este hombre decidió dejar todo eso para seguir a Jesucristo. Y él es el que está escribiendo la carta a Pablo. Pablo, en muchas de sus cartas, él no escribía de mano propia, sino que tenía alguien que era el que estaba escribiendo la carta. Entonces Sóstenes, él está escribiendo lo que va saliendo del corazón de Pablo. No solamente Pablo fue llamado al ministerio que Dios le encomendó, sino que también la iglesia fue llamada. La iglesia es algo que no fue construido ni por Pablo, ni por Pedro, ni por Apolos, ni todas estas personas que fueron los iniciadores de la iglesia, sino que fue una iglesia llamada y construida por Dios mismo. Versículo 2: a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia es de Dios. No es la iglesia del pastor Romualdo, ¿no? O la iglesia de Santiago. Yo sé que muchos dicen, no, pues vamos a la casa de Santiago. Sí, es mi casa y es casa de ustedes también. Pero es la iglesia de Dios. Esto es un trabajo que Dios ha formado. Si yo les platicara cómo Dios fue formando todo, trayendo a las personas, ha sido un milagro, de verdad. Yo soy el primero que tengo que reconocer
que toda la gloria es de Dios por la oportunidad y la bendición que nos está dando de formar este grupo. Es la iglesia de Dios. Romualdo solamente sirve ahí, pero no es su iglesia. Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que capacita, Dios es el que predica cada domingo. Yo espero en verdad que ustedes entiendan que cada domingo la cita aquí es con Dios. La cita es para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Dios nos ha llamado como iglesia a participar con Jesucristo en su vida, en su muerte, en su resurrección. Y bueno, pues lo que nos integra a una iglesia no es solamente venir a cierto lugar. No te hace cristiano ser parte de una iglesia, venir cada domingo a las actividades de la iglesia. ¿Sabes? Lo que te hace formar parte de la iglesia es el nuevo nacimiento. Tener a Jesucristo viviendo en tu corazón. Y ¿sabes algo? A mí me aterra solamente pensar en cuántas personas no hay que durante toda su vida fueron a la iglesia y un día van a abrir los ojos en el infierno. A mí esto me aterra pensar en la responsabilidad que todos nosotros tenemos como iglesia, y a mí mi responsabilidad de estar seguro de que la gente tiene su boleto para ir al cielo, de que no va a llegar un día en donde la gente va a decir, ¿qué pasó? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice Jesús, yo les declararé, nunca os conocí. ¿No? Vinieron todos los domingos, participaron de todas las actividades, pero no conocieron a Jesús. Qué impresionante es este pensamiento. Realmente tenemos que estar seguros de que somos parte de la iglesia, no por venir, sino por tener a Cristo en nuestro corazón. Judas, esta semana estuve escuchando mucho acerca de Judas. Qué impresionante la vida de Judas, qué impresionante lo que él permitió, qué impresionante lo cerca que estuvo de Jesús, qué impresionante que él, después de que hizo la traición, él no pensaba que fueran a matar a Jesús, él solamente pensaba que lo iban a apresar, a lastimar, él no tenía en mente que iban a crucificar a Cristo. Por eso él dice, este no era parte del trato, no era para que lo mataran. ¿Y sabes qué le dijeron? Es tu bronca, cuate, es tu problema. Si tú pensaste que era de otra forma, a nosotros no nos importa. Y él terminó quitándose la vida tan cerca de Cristo, viviendo una eternidad en el infierno. Qué impresionante. Y así va a pasar. Esa es la imagen de Judas, es el reflejo de lo que le va a pasar a muchas personas. No es suficiente estar cerca de Jesús. Cristo tiene que vivir dentro de nuestro corazón. Y Pablo continúa su carta a la iglesia de Corinto hablando de los santos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Santificados son las personas que ya invitaron a Cristo. Llamados a ser santos son aquellas personas, todas los creyentes, que somos llamados a una vida de santidad. No solamente a tener a Cristo en nuestro corazón, sino que somos llamados a tener una vida en santidad, pareciéndonos cada vez más a Jesucristo, ¿no? El concepto que tenemos de santo en nuestros días es un poquito, en general, es un poquito distorsionado de lo que la Biblia dice, ¿no? Los santos son aquellas personas, mucha gente piensa, que hicieron algo especial o que tuvieron cierta cualidad o hicieron milagros, ¿no? Y que muchos de ellos tienen su cuerpo ahorita ahí guardado, ¿no? En formol o yo no sé en qué. Realmente no son los santos. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, reciben a Cristo, aceptan la salvación de Jesús. Una persona santificada, dice la Biblia, es aquella persona que es apartada para el uso exclusivo de Dios. Y Dios, platicábamos que Dios sabe en qué iglesia nos puso y en qué lugar quiere que nosotros estemos. Cuando hablamos de
del testimonio de Pablo, voy a regresar un poquito. A él lo llamó de forma personal en el camino a Damasco. Y a nosotros nos llama de una manera personal. De igual manera, no es en bola, no es en grupo, sino personalmente Dios nos busca y Dios nos llama. Te llama por tu nombre. Primero al arrepentimiento y luego a la fe. Primero a ser santificado y después a vivir en santidad. Cuando tú invocas el nombre de Cristo es responder a ese llamado que Dios te está haciendo. Dios a todos nos llama. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién? A todos. A todos. De una o dos maneras habla el hombre. Yo estaba meditando en un pasaje del libro de Job. Y cuando dice que Dios manda un elocuente mediador muy escogido a la vida de cada persona, que le anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, ¿no? Y habla de todo el proceso de salvación y dice al final el capítulo 33 de Job: he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios a todos nos llama, nos llama, y cuando nosotros invocamos su nombre es que estamos respondiendo a este llamado. Y Pablo dice: Señor de ellos y nuestro, ¿no? Y a mí me encanta ver el detalle que Dios pone en cada palabra que Él usa en la Escritura. Dice Pablo que es Señor de ellos y nuestro. Pablo dice: nosotros no tenemos la exclusividad de Jesucristo. A veces pensamos que solamente lo que yo creo es lo correcto y que todos los demás pueden estar mal. Yo no acepto a nadie, aunque se diga llamar cristiano, aunque tenga una vida entregada y una vida transformada. Yo creo que yo tengo la verdad. Y solamente si vienen aquí es donde van a aprender de la verdad. En realidad, Pablo dice: Dios es predicado en todos lados. Mucha gente que tiene el conocimiento de Jesucristo. Una vez, recuerdo cuando estábamos de vacaciones, todavía no teníamos a nuestros hijos, estábamos Viris y yo de vacaciones. Entonces Viris entró en México y entró a un baño, me acuerdo muchísimo. Y entonces salió, se tardó un rato, ¿no? Yo estaba ahí esperándola, perdón. Y salió un rato y me dice: ¿qué crees? Que me quedé platicando con una muchacha. Conocí a una muchacha ahí en el baño, estábamos lavando las manos o lo que sea, y conocí a una muchacha de Australia que es creyente. Entonces empezamos a platicar un ratito y al final ella me dijo: bueno, pues ya nos vamos a ver aquí seguramente, nomás nos encontramos en el baño, yo me voy a ir a Australia, pero entonces nos vemos en el cielo. Y dije: qué padre, ¿no? O sea, una mujer de tan lejos, ¿no? Teniendo la doctrina de Jesús, Cristo viviendo en su corazón. Y entonces yo entiendo perfectamente lo que Pablo aquí dice: Señor de ellos y nuestro. Dios es el Señor de muchas personas. Gracias a Dios ves artistas, ves futbolistas, ves gente famosa y gente no famosa que profesan haber conocido a Cristo, que tienen una relación con Él, con una vida transformada. Claro, tenemos que tener cuidado con las doctrinas. Hay muchas doctrinas que no son correctas el día de hoy, pero también tenemos que reconocer que hay muchas iglesias y muchos grupos en donde Cristo está haciendo cosas preciosas con las personas que han decidido poner su confianza en Él. Después, siguiendo con nuestro versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Constantemente en las cartas escuchamos palabras similares de Pablo o de los diferentes autores de las epístolas: gracia y paz a vosotros. Y realmente podemos no meditar ni profundizar en estas palabras. Pablo tenía un gran deseo de gracia y paz para la iglesia. Pablo, aún siendo una iglesia tan conflictiva, con tantas dificultades, amaba profundamente a los creyentes. Pablo tenía un corazón realmente que anhelaba que Dios bendijera a todas estas personas, y les está diciendo en este momento: mi deseo, mi anhelo y seguramente mi oración es que Dios derrame toda su gracia sobre ustedes, toda su gracia sobre todas las cosas que ustedes hacen, y que tengan paz
La Biblia es un libro de paz. Cuando nosotros no estamos profundizando en la Biblia y no permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros, ¿sabes qué va a pasar? No va a haber paz. Esa es la primera manifestación de una vida que le falta Dios en ella. Entonces Pablo les está diciendo, yo quiero que ustedes, muchachos, tengan gracia en su vida. Yo sé que tú eres carpintero, tú eres pescador. ¿Sí es pescador? Sí. Es que como que no me sale la palabra. Y tú eres herrero, tú eres agricultor. Yo quiero que te vaya bien, que Dios derrame su gracia en lo que haces, que te lleves bien con tu vecino, que tus hijos pues vayan bien, que tengan éxito en la escuela, que tu matrimonio funcione, que haya gracia de Dios en tu vida. Era un deseo profundo de Pablo, en donde no solamente se refiere a las cosas espirituales, sino se refiere a las cosas cotidianas de la vida. Y Pablo les dice, yo quiero que Dios esté contigo acompañándote en todas las cosas que tú haces. En verdad este es mi deseo para cada una de las personas que forman parte de esta iglesia. Pablo no le estaba hablando a un edificio, no le estaba hablando a la iglesia de Corinto, viendo la iglesia como una casa donde se reunía la gente, sino que él se refería a la iglesia de Corinto como una construcción formada por tabiques humanos, por personas que están alineadas, que están soportando unos a otros, que tienen una función específica. No sé si has jugado Jenga, que tienes así toda tu torrecita. ¿Qué pasa si de repente hay un piso en donde solamente tienes un palito? Pues lo quitas y se cae todo, ¿no? La iglesia es así. Nuestro trabajo es muy importante dentro de esta construcción hecha por tabiques humanos. Y bueno, vamos ahora a meternos al versículo 4 a platicar un poquito acerca de los dones. Pablo habla aquí de los dones, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Bueno, aquí siguiendo en nuestra segunda parte del estudio, hablando de la gracia, aquí Pablo empieza a hacer la introducción y él entiende perfectamente que si tú vas a salir adelante es por gracia. Si vas a vencer tus hábitos, tus vicios o tus pecados es por la gracia de Dios. Si tu vida va a cambiar y si tu vida va a brillar es por la gracia de Dios, ¿no? El favor de Dios, esto es la gracia de Dios. Y ahora sí que gracias a Dios por la gracia. Gracias a Dios que su favor está con nosotros, que lo tenemos de nuestro lado, que Dios es de nuestro equipo. Qué padre que Dios esté pensando en ayudarnos y en bendecirnos. Pablo sabía que esta iglesia necesitaba gracia, ¿no? Porque era una iglesia muy necesitada de un cambio, de que las cosas mejoraran entre los hermanos. Y bueno, cuando tú hablas de la gracia, ponte a pensar un poco en tu vida, ¿no? Ponte a pensar cómo eras antes de Cristo, cómo ha sido tu proceso de transformación en el lugar en el que tú estés el día de hoy. Dios nos confirma aquí que su gracia es lo que ha hecho que nosotros lleguemos al lugar en donde estamos. Y Dios no se conforma con lo que su gracia ha hecho. No te conformes tú con lo que la gracia de Dios ha hecho en su vida. En otras ocasiones yo les he comentado esto, ¿no? Cuando te conviertes, a lo mejor Dios empieza a hacer cambios, en muchas ocasiones cambios profundos, ¿no? Te quita típico el cigarro, el alcohol y algunas cosas, ¿no? Esa es mi experiencia por lo menos. Y te puedes conformar con que pues hace 25 años que ya no fumo, ¿no? Que ya no tomo, pero pues ahorita a lo mejor puedo seguir siendo bien enojón, bien envidioso, bien rencoroso, bien flojo, bien lo que tú quieras. No nos conformemos con lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestra vida el día de hoy. Y te tengo que decir que Dios quiere seguir cambiando tu vida. Hay cosas que cambiar en cada uno de nosotros. ¿Sabes cuándo vamos a tener que dejar de cambiar? El día que lleguemos arriba. No, hasta que tú no llegues arriba, tú vas a tener la necesidad de seguir cambiando y de seguir arreglando, y esto nos incluye absolutamente a todos. No te conformes. Uno de los grandes privilegios que uno tiene como pastor es ver las decisiones y los pasos que las personas van dando en su vida. Es precioso ver
que fulanito hizo esto, decidió esto, se alejó del otro. O sea, de repente llegan conmigo y me platican lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y la verdad, tú no te imaginas la gran bendición que es para uno ver que la gracia de Dios sigue trabajando en la vida de los creyentes. Es de mucho aliento ver que Dios sigue trabajando en cada uno. Y Pablo aquí habla en plural, habla de la gracia que Dios le dio a la iglesia. La gracia que os fue dada, está hablando en el contexto de la iglesia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En el día en que tú te convertiste, Dios entró en ti a través de la persona del Espíritu Santo y por lo menos te dio un don espiritual. A lo mejor más, pero por lo menos Dios te dio un don espiritual, dones que tú no tenías antes. O sea, no es de que eras un cuate que hablaba súper bien en público, pues ya ahora ya te puso como predicador o como maestro o lo que sea, no. Dios te dio una característica que tiene su sello, que fue creada por Él, ¿no? Alguna vez Charlie me platicaba acerca de la música, ¿no? De cómo Dios realmente cuando Él, cuando llegó el tiempo, cómo Dios puso en Él un don precioso, que todos lo conocemos, ¿no? El don que Carlos tiene para la música, ¿no? Y son dones que tienen el sello de Dios, ¿no? Que no estaban ahí, ¿no? Y que en el momento en que Cristo entró, en el momento en que llegó su tiempo para usar ese don, se manifestó de una manera preciosa. Nadie tiene todos los dones, pero todos tienen por lo menos un don. Multiplica la cantidad de personas que somos aquí, ¿no? Por uno, por lo menos, ¿no? Esos son los dones que Dios puso en nuestra iglesia, ¿no? Y no tenemos todos los dones porque todos necesitamos unos de otros, ¿no? Dice la Biblia que no le puedes decir el pie al ojo que no lo necesita, ¿no? O el brazo a la cabeza, o a la nariz, o a la oreja, ¿no? A las diferentes partes del cuerpo. La iglesia definitivamente es igual. Entonces, cuando nosotros estamos juntos en el mismo corazón, es cuando recibimos la gracia de Dios. Es lo que aquí Pablo está diciendo. Recibes la gracia para que todos esos dones saquen a la iglesia adelante, la hagan crecer, la hagan madurar, la hagan permanecer, ¿no? Y la gente que decide permanecer aparte, como el cuate que ve las predicaciones cada domingo, se pierden de la oportunidad de participar de los dones de la iglesia, ¿no? Yo veo, de repente hay necesidades en nuestro grupo y veo que ustedes, las señoras, se acercan con la persona que está batallando, platican, ¿no? Se aconsejan, oran unos por otros. Esto es realmente de lo que estamos hablando en este momento. Si no, esa persona que en su casa ve las predicaciones permanecerá en el kinder espiritual. No crecerá, toda la vida será un niño. Qué bonito es ver a las niñas, a los niños chiquitos que nacen y a bu, 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 qué bonito, y de repente empieza a caminar y empieza a hablar. Qué padre, pero qué tragedia sería que a los 20 años hiciera lo mismo. Que hiciera el bu, bu, bu y que no supiera caminar. Qué tragedia. Hay creyentes que viven en esta tragedia, en donde pasan los años y no hay cambio, no hay avance, sigues en los mismos rollos de toda la vida. Esta es una verdadera tragedia. Cuando nosotros nos unimos como iglesia, participando de la gracia de Dios, de los dones que tenemos, puedes tener un don para orar por los demás, para alentar, para aconsejar, para enseñar, ¿no? Cuando participamos de estos dones, es precioso ver cómo la iglesia en unidad va creciendo, se va fortaleciendo y vamos avanzando. Y aquí dice que fueron enriquecidos en palabra, en el don de enseñanza, en el don de evangelismo, en el don de lenguas, en ese tiempo en donde ellos necesitaban hablar otros idiomas para que la gente de otros lados entendiera el evangelio. Era una época de transición en donde esto era necesario y ellos fueron participando de estos dones. Todo esto es necesario para que nuestra iglesia madure, el poder unirnos y utilizar todo esto que Dios por su gracia nos ha dado. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido conformado en vosotros.
Y aquí Pablo les dice, yo les prediqué, ustedes creyeron, y ahora el testimonio o el carácter de Cristo está siendo formado en ustedes. Así está siendo y así tiene que ser. Y bueno, también otro punto que quiero mencionar aquí acerca de los dones, es que lo vamos viendo conforme nuestra iglesia va creciendo. De repente hay necesidad, ¿no? Ahora que hemos platicado de nuestro evento que viene, que vamos a necesitar pues como cada año, ¿no? Gente que haga una actividad u otra, y realmente para arrancar un ministerio, para hacer ese tipo de eventos, no decimos, a ver quién se apunta, no, hay una listita y órale, ¿tú qué quieres hacer? ¿No? En algunas ocasiones sí necesitas ayuda y gente que haga cosas que son no tan específicas como que tienen que ver con un don. Pero hay cosas que realmente sí tienen que ser guiadas por Dios, sobre todo hablando de ministerios que se arrancan en una iglesia. Entonces no decimos, a ver quién se apunta para cantar, ¿no? Sino que oramos para ver quién canta, para ver quién es llamado a ese ministerio. Y así, si Dios lo permite y nuestra iglesia va creciendo, vamos a ir empezando a necesitar gente en diferentes áreas, en diferentes posiciones, y la idea es orar para que Dios, a través de los dones que ha ido derramando en esas personas, pueda usarlas en esos diferentes ministerios. Y bueno, pues llegamos finalmente a los últimos 3 versículos de nuestro capítulo 1, versículos 1 al 9. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pablo aquí cuando está hablando de esta introducción a la carta a los Corintios, él lo que les está diciendo es que ellos no deberían de pensar que Dios los había buscado y rescatado y que después los iba a dejar a la deriva. Igual con nosotros. Dios te buscó de una manera impresionante, fue poniendo en tu vida todo lo que tú necesitabas para conocerlo, te rescató, te ha ayudado al día de hoy. Por favor, nunca pienses que Dios te va a dejar solo, que te va a dejar a la deriva. Y Pablo quería alentarlos. La iglesia de Corinto estaba en esta posición, ellos con tantas dificultades y con tantas nubes en su mente, ellos pensaban que Dios los estaba abandonando, los estaba dejando a la deriva. Y entonces Pablo, al escribir esta carta, dice, ¿cómo les explico que Dios no los ha dejado? Y les empieza a hablar de la fidelidad de Dios. Y les empieza a decir que Dios no cambia, que Dios no cambia. Y son palabras que tú y yo nos tenemos que grabar en nuestra mente. Dios no cambia. Dios no se ha dado por vencido. Por más necio que yo sea, Dios no se ha dado por vencido. Por más necio que yo sea al mantener pecado en mi vida, Dios no se ha dado por vencido. Dios nunca se va a resignar en mi vida. Y en la vida de cada uno de nosotros nunca se va a resignar. Nunca va a decir, no, pues ya, yo creo que ya no tiene solución este cuate. El día que ya no tengamos solución nos va a llamar a su presencia. Mientras estemos aquí, Dios seguirá trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas. El Señor, aquí Pablo dice que va a regresar, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice, amigos, más vale que se preparen para este encuentro con Dios. Más vale que estén esperando la manifestación de Jesucristo. Va a llegar en algún momento en sus vidas. Para estos cuates a lo mejor tardó algunos años, pero ya pasaron 2000 años de esto. El tiempo es tan relativo para nosotros. Tú puedes pensar que va a pasar, que falta mucho tiempo para que pasen cosas, para que vayamos a la presencia de Dios, pero esto mismo pensaban estos hombres, imagínate, hace 2000 años, ¿no? Ya pasó el tiempo es relativo verdaderamente. Y aquí Pablo les dice, muchachos, estén esperando la manifestación de Cristo, el regreso de Él a sus vidas. Y un pensamiento que llega a la mente de muchos creyentes es que depende de tu esfuerzo que la vida cambie, que tu vida sea diferente y que las cosas sean mejores. En realidad depende de cuánto pones tu vida en manos de Dios.
Esto es un error, el pensar que tú te tienes que esforzar y que ahora sí ya voy a hacer tal o cual cosa para que esto que está mal en mi vida cambie. Tienes que esforzarte y tienes que tomar decisiones definitivamente, pero en primer lugar tienes que ir y poner todo a los pies de Jesucristo. Poner tu vida, poner tu problema a los pies de Él en oración. Dios tiene que ayudarte a través de la oración para cambiar tu vida. Y dice aquí Pablo, todos van a ser irreprensibles de cualquier forma en aquel día, porque ustedes aceptaron el regalo. Por un lado tienen que estar esperando el regreso de Cristo, viviendo de una manera correcta, en santidad, como ya lo vimos, pero por otro lado, todos van a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios en aquel día te va a vestir con la justicia y con la perfección de Jesús. ¿Por qué? Porque tú aceptaste que tus pecados fueran transferidos a la cruz. Pablo termina esta parte de la carta diciendo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiero alentarlos a través de esto, muchachos. Pablo está diciendo a que ustedes sigan adelante, a que dejen a un lado todas esas cosas que los están estorbando, que vean la fidelidad y el amor de Dios y den pasos hacia adelante, no hacia atrás. Han estado viviendo muy mal, ¿no? Pablo en esta carta habla de todos los problemas que hay en la iglesia de Corinto, que ya les comenté, tantas dificultades entre hermanos, tantas dificultades entre familias, tantas dificultades con los líderes. Y Pablo dice: acuérdense, todo lo que ustedes hacen tiene que estar basado en el amor a Dios y en su fidelidad para con ustedes. Sigan adelante, sigan paso a paso. Cuando tú corres una carrera larga, ¿sabes qué es lo que tú no tienes que hacer? Pensar en la meta cuando estás empezando la carrera, porque te vas a rendir. Me falta mucho para llegar a la meta. ¿Sabes qué tienes que pensar? Cada paso, que el siguiente paso lo des bien, que el siguiente paso esté en su lugar, y no tienes que estar pensando todo lo que te falta. Hoy en la tarde, muchas veces pasa, vamos a la iglesia, escuchamos lo que Dios dice en la Biblia y llegamos a la casa y empiezan los conflictos. Porque tú me dijiste, o porque no hiciste, o mañana en el trabajo. Y realmente la idea es que ese paso hoy, ese paso mañana, tú lo des correctamente. Esfuérzate por dar un buen paso hoy. Que en el momento en que llegue el conflicto digas: no me voy a meter. Para que haya pelea, los dos se tienen que subir al ring, y yo no me voy a subir, ¿no? Imagínate un boxeador, sería el round de sombra, ¿no? Así él solito, ¿no? Realmente para una discusión, un pleito, tienen que estar los dos arriba, y tú siempre tienes la opción, la capacidad de tomar la decisión de no subirte. Hazlo hoy, ¿no? Esa es la forma como estamos esperando que Cristo regrese hoy. Dios es fiel, muchachos. Dios es más grande, más poderoso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y a veces nos estamos distrayendo en cosas que no valen la pena. Estamos en una carrera larga y tenemos que ver que el paso que demos hoy sea el correcto, ¿no? Y te pide que corras para Él, que la carrera del día de hoy tú se la dediques a Él. Él comenzó la buena obra en ti. ¿Y sabes qué quiere hacer? Perfeccionarla. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Quiere perfeccionarla hasta el último día en que tú estés aquí. Dice Judas 1:24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para que no caigas. Y si caíste, Dios es poderoso para levantarte. Gracias a Dios por eso. Dios no dice: no, para eso me gustabas. No, ve nomás cómo estás. No, Él dice: no, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. El Salmo 23 dice: Dios confortará mi alma cuando estoy revolcándome en el lodo, como el hijo pródigo, en donde he perdido todo, me he alejado de una manera increíble de Dios. Dios confortará mi alma.
Me dirá, no te preocupes, ¿no? Vete y no peques más. No tantos ejemplos en la Biblia en donde Dios es un Dios de misericordia, que no le importa, ya no está concentrado en tu caída, está concentrado en cómo ayudarte a levantarte. Dios, muchachos, para terminar, quiere que nuestra iglesia sea algo maravilloso, que sea verdaderamente un lugar de bendición para todos nosotros. Lo que nosotros hagamos aquí es fundamental para que Dios pueda cumplir ese propósito. Y algo que también les quiero pedir es que oren mucho por nuestra iglesia, y oren mucho por las predicaciones. Las oraciones son fundamentales para que realmente Dios hable cada domingo cuando nosotros nos reunimos. Todos formamos parte de la iglesia. Hoy es un error. Yo hace muchos años honestamente así lo consideré. El pastor pues es el encargado, ¿no?, de hacer que todo funcione, de estudiar la Biblia, de hablarme y de que yo aprenda y yo vaya conociendo a Dios. Y yo no me daba cuenta, hasta que estoy ahora de este lado, yo no me daba cuenta de lo necesarias que eran mis oraciones para sostener al pastor, ¿no? Yo no entendía que el pastor tenía tentaciones, yo no entendía que el pastor tenía problemas y dificultades en muchos aspectos. Y ahora lo voy entendiendo. El día de hoy yo oro mucho por mi pastor, créanme, ¿no? Y es algo que yo creo que todos tenemos que hacer. Yo les pido que oremos mucho por mí y por todos nosotros, ¿no? Hay gente que el día de hoy está pasando un tiempo muy difícil en nuestra iglesia, ¿no?, que tienen situaciones sumamente difíciles, ¿no? Es una necesidad que oremos por estas personas, que oremos porque Dios los consuele, los fortalezca, los bendiga en este tiempo tan difícil que están. Entonces, de eso se trata la iglesia. Pablo era el mensaje que trataba de transmitirles a las personas: amigos, esto es de todos, nos necesitamos unos a otros. Este es el concepto que Dios tiene de iglesia. Muy bien, pues vamos a orar para terminar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por nuestra iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de formar parte de tu cuerpo, Señor, que es la iglesia. Te damos gracias, Señor, por habernos traído al lugar que tú tenías para nosotros. Hoy te queremos pedir por nuestra iglesia, Señor. Te queremos pedir porque tú la bendigas, porque realmente sea un lugar de seguridad para todos nosotros, un lugar en donde encontremos aliento, donde encontremos edificación, Señor, y que pues como hermanos, Dios, tú nos ayudes a bendecir la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a alentarnos, ayúdanos a ayudarnos, Señor, y guíanos, Dios, para que esta iglesia que es tuya, Dios, hoy lo vimos, pueda alcanzar el propósito que tú tienes, Dios. No es casualidad que tú hayas formado este grupo, así que te pedimos que tú lo hagas crecer, que tú lo hagas madurar y que lo bendigas profundamente y bendigas a cada una de las familias que formamos parte de él, Señor. Te queremos pedir por todas las familias que forman parte de nuestra iglesia, Señor. En especial te queremos pedir mucho por la familia Moni, Dios, y Sergio, para que los ayudes en este tiempo de dificultad. Tú los guardes, Dios, que tú traigas el consuelo a sus vidas que ellos necesitan. Bendice mucho a Moni, Señor, la ponemos en tus manos y cuida de ella, Señor. Y por cada uno de nosotros, Dios, por las necesidades y las dificultades por las que estamos atravesando, para que tú también, con tu gracia, nos puedas ayudar a salir adelante, Dios. Te damos gracias, te pedimos por nuestro evento de noviembre, para que tú lo vayas planeando, lo vayas preparando, en especial vayas preparando el corazón de todas las personas que van a asistir, Señor. Ve trayendo a sus vidas todas las circunstancias que necesitan para encontrarse contigo en el camino, para que vean esa luz que el día de hoy lo ven, Señor, y que muchos puedan ser transformados y puedan empezar a caminar a tu lado a partir de aquel día, Señor. Guíanos, Dios, danos sabiduría, danos humildad, Dios, para que todo el trabajo lo hagas tú y con tu gracia podamos ver milagros, Dios. Te damos gracias, Padre, por todo esto y te pedimos estas cosas en nombre de Jesús.